Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, amigas. Finalmente llegó viernes 2 de agosto del 2019, 8:40 de la mañana. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Antes de empezar el programa de hoy, por supuesto, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias también a Six Rentacar, la marca alemana y está en Ecuador y te ofrece la mejor gama de vehículos para rentarlos y movilizarte de forma segura y cómoda por varias ciudades del país. También quiero dar la bienvenida a Indy nuevamente, presentarles esta tienda ecuatoriana de ropa para hombre, en donde tienen camisas, zapatos de cuero, tirantes. Así como han visto a Anderson vestido, pues ahí pueden conseguir la ropa si quieren, si les gusta cómo viste Anderson. Ahora, amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente revisemos el acontecer nacional. Hace varios minutos el secretario anticorrupción Iván Granda publicó a través de Twitter que en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía retuvieron o evitaron que se fugue Yamil Massú, uno de los presuntos involucrados en el caso Sobornos 2012-2016. Cuando él intentaba huir por la frontera sur por Huaquillas, la policía lo interceptó. Y esto pasa únicamente horas antes de que él tenga que ir a rendir su versión en Fiscalía. Por otro lado, en caliente, en esta misma línea del caso Sobornos 2012-2016, la jueza Daniela Camacho finalmente fijó una fecha de audiencia de vinculación para los 22 nuevos implicados en el caso Sobornos. Estamos hablando de Rafael Correa, Jorge Glass, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, entre otros. La fecha está fijada para el próximo 7 de agosto en la Corte Nacional de Justicia. También en caliente, como sabemos, están los 22.000 correas y 12.000 de ellos judicializados de la computadora de Laura Terán, quien también está implicada en este caso Sobornos 2012-2016. Y justamente para hablar del contenido de estos correos y cómo es el estado actual de Laura Terán, tengo como invitado a su abogado Luis Muñoz. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días, amigos, y gracias por quedarse a la entrevista. Y estamos con Luis Muñoz. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la entrevista. Bien, Luis, antes de proceder con esto que yo comentaba al inicio de la entrevista, que es analizar cuál es el contenido de estos correos de la computadora de Laura Terán, nos gustaría saber en dónde está recluida Laura y cuál es su estado actualmente, después tomando en cuenta este atentado que fue reciente, el 25 de julio. Bueno, está aquí en la ciudad de Quito, en la cárcel de Chillo Gallo, desde cuando le dieron el traslado desde la cárcel de la Tacunga. ¿Y su estado cuál es? Después de este atentado, ¿se encuentra asustada? ¿Cree que su vida corre peligro? Este tipo de cosas siempre atemorizan tanto a ella cuanto a su familia. Ella está bien, no lograron el objetivo de amedrentarle o quitarse el grado de valentía que tiene para denunciar estos hechos o para hacer conocer estos hechos. Y además entiendo que Fiscalía ha hecho una labor fundamental en la protección tanto de la familia cuanto de ella, ¿no? La seguridad que ha brindado Fiscalía es digna de ser reconocida. Usted que estaba junto a este proceso y obviamente al lado de su defendida, ¿cree que realmente pueda correr peligro o la seguridad ahora que ha implantado Fiscalía es suficiente para protegerla? Bueno, yo pienso que con la protección que tiene por lo menos es disuasivo. Si el objetivo era amedrentar o atemorizar, no consiguieron el objetivo y Fiscalía actuó tan rápido como pudo, de manera que aquellos malhechores que pretendieron atemorizar, creo que se quedaron con el dedo en la llaga, no pudieron avanzar más allá. Bien, usted había dicho que va a defender a Laura Terán cuando hizo el acuerdo con ella.
Y porque ella iba a entregar, el acuerdo era que ella entregue toda la información, todos los correos. ¿Eso quiere decir que Laura Terán hasta este punto había entregado toda la información que tenía disponible y ha dicho en sus versiones todo lo que sabía? Sí, yo pienso que Laura Terán era una empleada del gobierno, de la presidencia, una mujer de una muy alta capacidad de organización, meticulosa, ordenada. Y entonces, claro, lo que hizo es ir guardando en un archivo todos estos mails, estos documentos que le iban pasando. Y en esa base ella se centró cuando conversó con nosotros para su defensa de que la figura que ella quería dar es entregar a la Fiscalía General de la Nación toda la documentación y lo que ella conocía. En efecto, así lo ha hecho. Bien, usted ha comentado ahora mismo que ella era una mujer muy ordenada. Este orden era a través, digamos, de órdenes de alguien que le pedía que tenga todos los papeles en orden y un registro de todo lo que se hacía. ¿Fue también voluntario de ella de tener un registro o tal vez fue para cuidarse las espaldas más adelante? ¿Cuál fue el motivo de que ella guarde todos estos documentos? Es súper ordenada, es como esas secretarias de antes que teníamos en diferentes instituciones del Estado, muy meticulosa. Entonces, todo, inclusive cosas domésticas, las iba archivando. Es un archivo. ¿Pero por órdenes o porque ella lo quiso así? Ella tiene su estilo, es su forma de ser. Igual es su hogar, igual es en su trabajo. Es muy meticulosa, ¿no? Fue guardando, no tuvo ninguna intención posterior. No olvidemos que en el 2012, 13, 14, 15, 16, Odebrecht todavía no era lo que fue después. La empresa que pagaba sobornos, que pagaba coimas, no era. La gente oía de Odebrecht y decía, es una empresa grande que obviamente tiene muchos contratos con el Estado. Entonces no había intención de guardar para el mañana. Lo que sí, siempre guardó eso, y cuando tuvimos el acuerdo profesional, yo le había pedido, con todo respeto a ella, que la única forma de que yo pueda defender un caso de estos era si ella entregaba toda la información. Bien, usted que ha estado en contacto con su defendida, ella se encuentra arrepentida de haber pertenecido, yo lo llamaría así como una mafia, esta estructura de presión y control que ejercieron los correístas. ¿Se arrepintió? No es un tema de arrepentimiento, es un tema profesional, es de empleada. El señor de Sousa, cuando hizo la declaración vía Skype, vía internet, él manifestaba, cuando la fiscal le preguntó quién era Laura Terán, era la señora que estaba fuera del despacho de la doctora Pamela Martínez. Ella es quien le daba entrada al despacho de Pamela Martínez, ella es la que recibía y redactaba bien los informes que varios operarios de este grupo que trabajaba en el edificio Concord enviaban a Pamela Martínez para que ella, a su vez corregido y bien redactado, mande al presidente de la República. Luis, a mí me suena un poco minimizar la gravedad del asunto, sobre todo de lo que se le acusaría a Laura Terán, diciendo que solo es la secretaria que guardaba todos estos documentos y era quien recibía a los invitados de Pamela Martínez, porque en realidad ella tenía conocimiento de todo lo que se hacía, que ya más adelante hablaremos de la metida de mano en la justicia y muchos otros temas más. ¿No le parece minimizar solo decir que ella era la secretaria que ordenaba y recibía a los invitados de Pamela Martínez? Mire, son funciones. Yo fui servidor público. Son funciones que se cumplen en la tarea burocrática. Pasa exactamente igual en todo lado. Si no estuvieran detenidas la secretaria del presidente Correa, la secretaria del señor Glass, la secretaria del señor Alvarado, la secretaria de Vivienda Bonilla, y no se trata de los secretarios y de los operarios de un sistema, se trata de quienes dan las órdenes para que esas órdenes mal intencionadas o mal manejadas se conviertan en delito posterior. Los funcionarios, los empleados, tienen que cumplir el trabajo que les están encomendando. Si le dice usted, corrige estos mails, haga bien la redacción de esto, y esto pasa al presidente, es lo que hacía ella. El hilar muy fino, el poner en manos de los operarios del servicio público, sería encauzar a casi todos los servidores públicos de la época del Corrato. No se olvide que esto es una maraña, una trama, un entrampamiento del Estado que viene desde arriba y riega hasta abajo. Y no puede confundirse a quien ordena con quien ejecuta en este tipo de tareas burocráticas. Otra cosa es mandar a matar. La persona tiene que discernir. Claro, pero de alguna forma no le parece que fue omisión porque ya, como usted dice, corregía la redacción, corregía los errores ortográficos de los correos en donde se habla explícitamente
de sentencias, tal vez de cambiar sentencias, también de la recolección de este dinero que tuvieron ilegalmente. ¿No entraría en un delito de omisión porque ya tenía conocimiento? No, y le explico por qué. Los sobres que llegaban a la oficina de la doctora Pamela Martínez llegaban en sobres cerrados. Y la consigna era que den única y exclusivamente a la doctora Martínez. Ella era quien distribuía ese dinero. Decía en este testimonio que estuve presente yo, el señor de Sousa, que le mandaba el señor Concienciado de Santos los sobres. Él llegaba al edificio, pasaba a la oficina del Concord y la señora Laura Martínez le hacía pasar. Él no entregaba sobres a Laura Martínez. La única vez que ella, la única vez que ella ve un sobre con dinero es cuando uno de los procesados actualmente abre el sobre para contar el dinero. Y cuando le decían, suba el dinero, la señora Pamela Martínez, ella subía el dinero, o sea, esa era la función de ella. El entrar a analizar de dónde y por qué, no se olvide que estamos en la presidencia de la República. Se entiende que las cosas que se hacen en la presidencia de la República son honradas, son honestas. El discernir era dudar de que el gobierno nacional estaba andando en cosas chuecas, que nosotros desde afuera la olíamos, teníamos la percepción pero no la certeza. Entonces, y en cuanto a los documentos, en ningún documento es explícito actos delictuales. Se entiende en el entorno, en el entramaje, que las sentencias, por ejemplo, llegaban, pero en la redacción decía, esta sentencia va a salir el día de mañana. Tendría que tener conocimientos de derecho para entender que eso no es legal. Usted me dice que Laura Terán no tenía conocimiento de lo que sucedía, simplemente cumplía su trabajo. No, claro que sí, pero cumplía su trabajo, lo hacía. O sea, sí tenía conocimiento de todo lo que se estaba manejando. Pero claro, si la responsabilidad de ella como secretaria, todos los documentos pasaban por donde ella. Por eso ella está entregando esos documentos, si no, no los hubiera hecho. Y ahora, ¿frente a qué delitos estaría enfrentándose Laura Terán y usted como defensa, qué es lo que está apelando? Nosotros apelamos lo mismo que usted me escucha. Yo pienso que ella era una operaria, era una funcionaria, era una empleada que cumplía órdenes en su lugar de trabajo y que obviamente esas órdenes posteriormente se convierten en actos ilícitos cuando la persona que ejecuta esos documentos lo hace, ¿no? Porque la ejecución es muy importante. ¿Y frente a qué delitos estaría siendo investigada Laura Terán actualmente? Los mismos delitos que Fiscalía ha puesto para todos los procesados. ¿Cuáles son? Entiendo que es de asociación ilícita, cohecho, son tres tráfico de influencias, me parece que también está. Bien, ahora ya hemos hablado del papel que tenía Laura Terán. Usted ha dejado claro e insiste en que ella realmente era una operaria, era la memoria también, ¿no?, de Carondelet, de todo lo que sucedía. Ahora, ¿cuál es el papel de Pamela Martínez, que prácticamente era la jefa, pues era asesora Laura Terán de Pamela Martínez? ¿Cuál era el papel de esta señora? Ella era la asesora del presidente. Entonces el presidente confiaba en ella, todo ese tipo de cosas que mandaba hacer. Claro, más allá de ser la asistente y decir la confianza que tenía Rafael Correa, estamos hablando de este entramado, de esta estructura que estaba de control. Ella, ¿qué pintaba aquí, digamos? ¿Cuáles eran sus funciones dentro de este esquema de control? Manejaba un equipo de 12 personas en el Concord y esas 12 personas cumplían las funciones que ella emanaba. Por ejemplo, ir a visitar jueces y fiscales, ir a presionar, ir a amedrentar jueces y fiscales, porque claro, no sé si es de exceso de quienes iban a las judicaturas, pero hay mails en los que se dice, ¿no? Le hice saber al juez y al fiscal que nosotros estamos encima de esto, que era suficiente, en esa época era suficiente como para saber que si se fallaba en contra de eso estaban fuera del cargo y quién sabe iban a ser víctimas de una buena sabatina. Entonces terminaban con el objetivo que buscaban. Pero no es solamente en temas políticos como el del señor Pepe Acacho, de Fidel Araujo, de Fernando Villavicencio, del periódico El Universo, de Emilio, de Teleamazonas, ¿no? El tema era meterse en todo. Ayer en una entrevista con Bernardo Abad, yo le decía, inclusive la casa, el edificio que quedaba al lado de la casa del presidente de la República, le hicieron cerrar todas las ventanas de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal? ¿Este edificio donde funcionaba la oficina? No. El presidente compra una casa yo no estuve aquí en el Ecuador, no conozco dónde vive este señor, pero en la casa de él
había un edificio antes de que él compre la casa, un edificio alto. Entiendo que debe ser muy alto. Será 6, 7 pisos, no tengo idea. Que contaba con todos los permisos del municipio de Quito. Pues el señor Correa, en su pérdida mental, en este problema que él tiene de creerse que era un monarca, confunde la realidad y manda a que el alcalde de Quito abra todo un expediente para hacerle cerrar todas las ventanas del edificio que daba al lado de la casa. Y lo hicieron. Y se ve ahí todo el entramado de cómo a través de mails ordenaban, movían, cambiaban, y obviamente le deben haber generado al señor un terrible problema arquitectónico, económico, qué sé yo. Claro, usted ha mencionado también la otra oficina donde trabajaban 12 personas al mando de Pamela Martínez, que eran quienes iban donde los operarios de la justicia y tal les presionaban, no estaban atentos de lo que iba a pasar en la justicia. ¿Cómo era el modus operandi? O sea, ¿hasta cuántas personas podían trabajar? ¿Estos funcionarios eran personas que constaban tal vez en una nómina de la presidencia? Eran funcionarios del gobierno nacional, eran servidores públicos, algunos con cargo de asesores. Ellos, su función era ir a diferentes áreas, como le digo, una de ellas es esto del municipio, otros eran los juzgados, otros eran a donaciones por problemas sociales, otros eran para tapar cosas como las del 30S, buscando cargos para los testigos o buscando beneficios para los testigos. Es decir, era una doble oficina, era una oficina que trabajaba de forma oscura, fuera de la presidencia, en unidad con la presidencia, para hacer cosas que al presidente le interesaban dentro de diferentes instituciones del Estado, públicas, y obviamente también con intereses privados, ¿no? Y entonces, antes de pasar a analizar qué contenían estos correos, son 22.000 encontrados en la computadora de Laura Terán, de los cuales 12.000 han sido judicializados. ¿Qué pasa con los 10.000 restantes? Son aproximadamente, es un número aproximado esto. Usted entenderá que es muy difícil tener lectura de 15 gigas de memoria. Yo no conozco mucho de tecnología, pero cuando la información tenía que ser pasada, iba a demorar 4 días en ser trasladada a un disco duro móvil. Esta información contiene un sinnúmero de hechos entre domésticos, económicos y políticos. Estos hechos domésticos, que son de único interés de las familias que están involucradas, por ejemplo, un tema en el colegio de los niños de la doctora Pamela Martínez, de esas cosas, yo pienso que no es de interés de absolutamente nadie. Entonces, por ética, por moral, en esta información se filtró ese tipo de cosas y Fiscalía ha sido en eso muy seria, muy técnica, y ha sabido diferenciarlos. Está filtrado 12.000, de 12 a 14.000. Es decir, los 12.000 son los importantes, los otros serían de temas diferentes, así es, que no temas afectan varios. Bien, ahora me gustaría pasar a analizar ahora sí el contenido de los correos. Se ha hablado también de que se hablaba de los juicios del 30S en donde se habría manipulado. ¿De qué casos estamos hablando específicamente? A ver, en el tema 30S es en todos los casos. No es en uno, es en todos los casos. O sea, la intención era el 30S. La intención del gobierno, desde mi punto de vista, por favor, esto no es de lo que he leído, saco yo un criterio, es un criterio muy personal, es que la presidencia intentó siempre justificar en el accionar del 30S un hecho inmensamente grande para de eso sacar por marketing político una imagen de víctima. Entonces tenían que hacerlo, magnificarlo, hacerlo gigante, inclusive con estas figuras estereotipadas de cine americano, de abrirse la camisa, sacarse la corbata, provocar la reyerta, ir hacia ellos cuando había un conflicto, la salida junto a Yal, escondiéndose por los corredores, la quita de la máscara. Luis, aquí una pausa. Se ha hablado, como usted ha dicho, de toda esta actuación hollywoodense. ¿Solo fue únicamente el momento de arrancarse la camisa y los juicios posteriores? ¿Cree que fue planificado desde el gobierno este supuesto golpe? Es muy delicado decir una cosa de esas y algo irresponsable, pero en mi concepto, y si esto ve Correa, en mi concepto, él montó esto. Y él montó esto porque necesitaba oxigenar su gobierno. Y es la misma suerte que corrió el hecho que se dio en Venezuela, que aquí ya no se recuerda, pero Chávez hizo exactamente lo mismo. Un supuesto atentado, llorar frente a la prensa, un acto de valentía para que la gente vea que somos durísimos,
Y posterior a eso, los juicios contra la gente para generar un momento de horrible presión sobre las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ahí está el caso de Fidel Araujo, ¿no? Ahí está el caso de todos los militares. Inclusive le cuento que algo que a mí me llamó la atención, dentro de estos mails me fue sorpresivo encontrar un mail en el que se le ofrece un cargo en el correo a un señor en especie de apoyo y de ayuda, de solidaridad, entre comillas, porque el hijo había recibido un tiro en la pierna. Es un niño que en el 30S le habían dado un disparo en la pierna. Ahí dice caso 30S, entiendo que es eso. La prensa nunca supo, el país eso nunca fue un supo. accidente totalmente. La prensa nunca supo, ni el país, que había un niño también herido en el 30S. Y yo me desayuné el día que vi ese mail. Y cosas como estas también me he desayunado en diferentes momentos de la lectura de estos mails. Dentro de los datos está que de 298 personas que fueron procesadas, 222 fueron declaradas culpables. Estamos hablando que la mayoría de juicios fueron manipulados por parte del correísmo. Así es, fueron presionados. Fueron presionados, obviamente tenían el control total de todo, o querían tener el control total de todo. Como usted ha dicho, también intervenían en juicios que eran más simples o más leves, como tal vez divorcios, juicios de alimentos, ¿verdad? El fútbol. O el fútbol, cuéntanos del caso del fútbol, ¿cómo fue la intervención? Yo no estaba en el Ecuador, yo estaba con boleta de captura, no recuerdo bien el momento contextual, pero entiendo que había un juicio entre el señor Paz, de Liga Deportiva, y el señor Chiriboga, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pues ahí se ordena que vaya una persona a hacer seguimiento, protegiendo al señor Chiriboga en contra del señor Paz. El señor Paz ni se debe haber imaginado que había desde el gobierno este tipo de presiones, como muchos de nosotros no nos imaginamos nunca que atrás había todo un entramado en contra nuestra, que era todo el Estado ecuatoriano montado para hacerle daño. O nos imaginamos, pero no sabíamos que era de tal magnitud, ¿no? No había certezas, claro, o sea, teníamos la percepción nada más. Y en estos casos que decía que intervinieron también en casos más pequeños como divorcios o juicios de alimentos, ¿tenían que ver con amigos o aliados del correísmo para favorecerlos o eran casos aislados? No, eran amigos de la misma rosca, eran panas, usando vulgarmente el término, eran panas del gobierno a los que les hacían los favores que solicitaban a través, no solamente de presidencia, la intervención en la justicia era de cualquier político de cualquier lugar que terminaba haciéndole el favor el político de turno. Yo por eso es que insisto permanentemente que todo este grupo de seres humanos que estuvo al servicio del correísmo en este acto de maldad que era tomarse la justicia, siguen en el Consejo de la Judicatura intactos, como hace muchos años. Eso es muy grave, ¿no? Porque también analizando, digamos, la hoja de vida de Laura Terán, ella estuvo 3 años en presidencia desde el 2008 y ahora que pasó este proceso ella estaba trabajando actualmente en la Corte Constitucional y no podemos negar que ella viene de un correísmo y prácticamente ahora sería una correísta tapiñada y de ella deben haber muchos más. Entonces, bueno, ¿cómo lo de podemos...? Laura Terán hay una diferencia. Bueno. Ella tiene 23 años de servicio público. Ella era servidora pública. No entró con Correa. No es que Correa hizo el favor de dar el trabajo. Pero terminó con Correa, ¿no? Lo que pasa es que ella tenía órdenes que cumplir. Si la presidencia de la República le saca, mediante cambio administrativo, del Ministerio del Ambiente a la presidencia de la República, en ese momento que comenzaba el correísmo, que comenzaba la presidencia, no solamente era un privilegio, era un honor ir a trabajar en presidencia de la República. Los hechos posteriores, el deterioro moral del gobierno, esta pérdida de ética de Correa y sus ministros, hacen que los empleados, muchos de ellos, hayan terminado funcionando dentro de un gobierno que era incorrecto, ¿no? Bien, Luis, me parece que una cosa es ser la secretaria, digamos, desde el despacho presidencial y recibir órdenes, pero también Laura Terán está siendo investigada por Fiscalía por ingresos que había declarado por $100,000. Incluso también se decía que la casa en donde ella estaba viviendo pertenecía a una empresa que era contratista del Estado y está metida en toda esta trama de sobornos 2012-2016. Tampoco podemos simplificarlo diciendo que Laura Terán es una simple secretaria que obedecía órdenes cuando también se vio beneficiada, ¿no? Y también creo que ahí cae en un delito. Bueno, la casa de ella no es de ninguna empresa, para comenzar. La casa de ella es de su familia, es de ella y de su esposo. Es una casa que queda en un barrio popular de Quito. No es una casa. ¿Y cuál es este bien inmueble que decían que pertenecía a otra empresa que era afiliada a todo esta trama de sobornos? No tengo idea, es nuevo lo que me acaba de decir, es nuevo para mí. No
debería revisarlo yo, porque no, es nuevo para mí. En cuanto al tema, ¿algún otro tema me dijo usted? Lo de fiscalía, yo leí en un artículo que estaba también siendo investigado en fiscalía por unos ingresos que había declarado de $100.000. Ya se ha entregado toda la documentación, todo está declarado, todo está en el Servicio de Rentas Internas. Entiendo que ella debe estar ya justificada en todos los temas. Estamos entregando documentación a ¿Se ha Fiscalía. podido justificar todos estos temas que Fiscalía claro que le está analizando? Claro que sí. Muy bien, en el tema que antes de entrar a este tema específicamente de Laura Terán, lo que yo le decía es que, y usted mismo lo ha dicho, es que todavía tenemos gente del correísmo metido en la Corte Constitucional, también tenemos jueces correístas tapiñados porque no se los ve bien, pero toman acciones como la que vimos recientemente de Alexis Mera, de darle una medida cautelar para que vaya a su casa y esté cómodo mientras hay el peligro de que se fugue. O sea, ¿cómo podemos confiar? Si bien podemos confiar en una fiscalía que está trabajando, los jueces tal vez podrían impedirle. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo pienso que cometemos un gravísimo error en el Ecuador, y es un error de años, la generalización. La generalización termina siendo inmoral e injusta porque pone a todos en el mismo saco. Cuando decimos los jueces, estamos hablando de miles o de cientos de jueces de la República. Y sería irresponsable... Claro, por eso hablamos específicamente de jueces correístas que se vieron involucrados en casos. A mí no me preocupa que sean correístas o no sean correístas. Me preocupa de los jueces que sin ser correístas son inmorales, y me preocupa también los jueces que siendo correístas son correctos. Eso es un concepto doctrinario que hay que manejar con mucho tino. Yo soy abogado en libre ejercicio y yo he visto jueces de primera como he visto jueces de última. Entonces yo no puedo generalizar, decir todos los jueces. Vea, yo voy a ser claro en esto. Yo confío mucho en Paulina Aguirre, mucho como profesional y como jueza, al igual que en la presidenta subrogante de la Corte, que son gente correcta, como también creo que la doctora Maldonado es una persona correcta. Es decir, si usted quiere irnos a la esquina y ver todo desde la esquina, no. Yo soy abogado, ejerzo la profesión, yo tengo juicios en casi todo el país, y así como encuentro un juez pillo en la ciudad de Guayaquil, que lo voy a demostrar, encuentro jueces súper honestos en la ciudad de Guayaquil. Así como encuentro una jueza que aquí puede torcer la ley en un juzgado de trabajo, encuentro muchos otros jueces que no dándome la razón, inclusive debo respetar sus fallos. En el caso de Alexis Mera, no puedo dar un criterio por una simple razón. Yo pienso que los jueces tienen un espacio, y eso tenemos que aprender en el país, que las instituciones tienen un espacio. Yo, por ejemplo, el día de hoy tengo absoluta confianza en la Fiscalía General de la Nación y soy abogado de una procesada y estoy colaborando y siento que hay que hacer toda una cadena de protección para que la fiscal pueda ejercer con libertad esto que con valentía hoy día lo hace. Pero si nosotros nos dedicamos a desmontar la Fiscalía, a juzgar sin conocimiento, podemos cometer graves errores, y eso no quiero hacerlo yo. Yo pienso que cada juez es un mundo y a cada juez hay que estudiarle, sancionarle si es incorrecto, estimularle con el ascenso si es correcto, pero no meterle en un saco, en un conjunto de hechos. El correísmo YALC maniobraron los sistemas de evaluación y de concursos, eso está claro. ¿Cómo se demuestra? Esto es facilísimo, es solo el sentido común. Había una escala o una grada que se iba subiendo, venían desde la presidencia, llegaban al consejo y del consejo pegaban el brinco a la corte. Vea que eran brillantes, ¿no? Pero es fácil darse cuenta que esta gente que asiste paso no estaban sino traficando influencia para llegar donde llegaron. Y claro, el resultado acá en la Corte Nacional era que iban a estar al servicio de quien le había facilitado subir esta escala. Igual pasó en las Cortes provinciales, igual pasó en juzgados de primera instancia, pero no es que es todos. Yo puedo responder por algunos de mis compañeros de carrera. Si les he visto 40 años en el despacho del lado mío y en una función judicial como era antes, sabíamos quién era correcto y quién no era correcto. Entonces, pienso que hay que analizar caso por caso. Claro, yo le doy otra visión también que la dijo Iván Granda, el secretario de Anticorrupción, en una entrevista con Carlos Vera. Él en realidad dijo que él que también tiene una visión desde adentro, también que tiene funciones que le permiten visualizar qué está pasando en la función judicial, ha dicho que la mayoría de jueces, si bien no son todos, como siempre lo aclaramos, no son todos, son jueces correístas o tal vez no correístas que cayeron en la corrupción, la mayoría de ellos son corruptos. Es lo que ha dicho Iván Granda. ¿Usted qué piensa con estas declaraciones, él teniendo una visión desde adentro, digamos? Gravísimo e irresponsable. Porque si él tiene conocimiento y está en el cargo que está de nombres, y demuéstrelos. Vea, yo creo en la ley.
soy abogado. Si el día de mañana yo digo, todos estos son, es un acto de cobardía. Si él tiene conocimiento, además, ahí sí hay un delito de omisión, porque él lo está diciendo públicamente. Hay muchos jueces corruptos. ¿Quiénes? De los nombres. Y proceseles. Nosotros, por ejemplo, como bufete, vamos a plantear una denuncia de aquí a muy pocos días, pública, para demostrar que ahí hay una persona que es incorrecta, porque hay estas 15 carpetas que lo demuestran. ¿En dónde? Todavía no... No puedo adelantar todavía. No, quiero ser responsable. Quiero primero llegar a la institución que le corresponde, que es la Fiscalía, entregar en la Fiscalía y hacer conocer a los medios. Ese es el camino de un abogado que se respete a sí mismo. Pero voy con todo lo que tengo, con nombre y apellido, sin correr, sin esconderme en la generalización. Si el señor Grandes, ¿no?, Sí, hace esta terrible aseveración, lo hace también con una terrible irresponsabilidad. Vea que es un funcionario del Estado en transparencia, que avisa al país, que da noticia del crimen. Dice, yo conozco que hay muchos corruptos. ¿Quién es, señor doctor Granda? Dígalo con nombre y apellido y le apoyamos. Pero permita a esa persona que tras la generalización se acusa, que se defienda. Y que cada juez de la República pueda defenderse. Porque le han amarrado también al juez. El juez no puede decir nada. El juez no puede hablar. El juez no puede disentir. Y además tiene un consejo que le acusa. Hay jueces honrados, pero muy honorables. Así como hay jueces que han torcido la ley. Y no le quito a usted razón cuando dice los jueces correístas. Y vamos a demostrar eso y es facilito. 4.000 causas en los tribunales contenciosos administrativos del país por orden de Alexis Mera fueron retenidos. Las personas que demandando al Estado ecuatoriano en el gobierno de Correa demandaban los abusos de poder se quedaban en el primer candado, que era el Tribunal Contencioso Administrativo antiguo. Y para subir al segundo candado ya llegaban semidestruidos, aruñados y rasgados, y les daban la muerte final en la Corte Nacional. Esto es fácil de demostrar y mostrar los culpables, porque además está por escrito. Porque el señor Alexis Mera mandó una orden por escrito, un amedrentamiento a los jueces por escrito, una intervención dolosa. ¿Cómo los amenazaba a los jueces? Por escrito. ¿Pero qué les decía? ¿Cuáles eran las Que palabras? ¿Cuáles eran las cada amenazas? juicio que salga en contra del Estado, alguna cuestión más, no le digo textualmente porque con Alexis Mera hay que tener mucho cuidado en los términos. Pero estoy seguro que la posta tiene ese documento en sus manos porque fue el mecanismo de parar todo el abuso del Estado contra los ciudadanos ahí. Bien, Luis, usted ha hablado de que realmente está confiando en la Fiscalía. ¿Cree que este proceso actualmente cómo está yendo ahora que ya ha sido anunciada la audiencia de vinculación de 22 nuevas personas, entre ellas Rafael Correa? ¿Cómo ve el Estado específicamente de esta investigación? ¿Vamos por buen camino usted siendo abogado? ¿Cuál sería su opinión? Siento que la Fiscalía, la Fiscal General de la Nación, con quien no me une ningún tipo de lazo, de ningún tipo, ni amistad, ni conocimiento, ni nada, lo hago desde acá y como ciudadano y como abogado lo ha hecho muy bien. No será el tema perfecto, es imposible, pero el esfuerzo de la doctora Salazar es visible. Uno no puede, siendo inclusive abogado de una procesada, cerrar los ojos y decir, aquí no hay un trabajo de valentía, de sacrificio, de esfuerzo. El equipo que le rodea a la doctora Salazar en este caso es un equipo de gente muy seria, muy profesional. Le hablo desde la seguridad de mi cliente y su familia hasta el tipo del manejo probatorio, con mucha sensibilidad, con mucha curiosidad. Son personas que usted llega a 7, 8 de la noche y están ahí trabajando, lo han puesto todo el empeño. Vamos por buen camino, espero yo concluir bien. Cuando digo concluir bien, no le digo terminar con estas personas en la cárcel, sino terminar con que la verdad procesal nos permita llegar a concluir. Si son culpables, que vayan donde tienen que ir y donde van todas las personas que son culpables. Y si no son, pues dejarles en libertad y decir claramente que no lo son. ¿Cree que su defendida Laura Terán debería quedar en libertad? Yo eso espero y esa va a ser nuestra lucha. ¿Tienen alguna cooperación eficaz con la Fiscalía para la entrega de información? Todavía no. Espero que en algún momento nos autorice nuestra cliente y lo haremos y haremos conocer a la prensa el momento que ya cerremos
cualquier cooperación con Fiscalía. Muy bien, algo importante que hay que decir aquí dentro de este caso Sobornos 2012-2016, que lo más llamativo que se ha vuelto en estos días, o el mismo nombre Sobornos, hace referencia al dinero que ellos captaban para sus campañas electorales. Pero aquí hay más temas importantes. Uno ya ha salido, que es la metida en la mano de la justicia. Dentro de estos correos también hay otro problema, otro caso, que eran los nombramientos y los premios que se les daba a funcionarios que cumplían con lo que pedía la Revolución Ciudadana. ¿Cómo eran estos temas? Funcionaba, a ver, esto era también como una oficina de quejas y lamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí hay el doctor Ochoa, Copolican Ochoa, que dice él que se siente muy capaz e inteligente para ser parte de Alianza País. Él les escribía pidiendo. Claro, y que por favor le permitan, sin voz ni voto, sin sueldo, trabajar adentro, porque él tiene mucho por dar. Entiendo que así debe ser, lo demostró en los procesos judiciales. Pero también dice que es necesario que le den un cargo al hijo, porque es muy inteligente y no dudo que debe ser brillante, un joven abogado, no lo conozco, pero le terminó de viceministro de Justicia, ¿no? El Yávar, señor que era de la transición del Consejo de la Judicatura, también pide una embajada, y por ahí se resiente porque le quieren dar una y no otra, y dice que él no habla ese idioma, sino otro idioma. También está por escrito, yo no puedo decir si esto a la final cómo funcionaba. Hay partes en las que, por ejemplo, Carlos Pori dice que él se encarga de limpiar las cosas de la doctora Duarte, que él va a limpiar todo, pero que quiere que sepa el presidente lo que va a limpiar. Eso es tal cual un correo de Carlos Poli diciendo con estas palabras. Sí. No, hay cosas que son vergonzosas, que repugnan a la conciencia de las personas, porque uno se da cuenta cómo limpiaban lo que hacían, tal cual los gatos, botando tierra encima. Esto nos ofende como ciudadanos y debemos tener conciencia de lo que pasó. No se puede limpiar en Contraloría General del Estado actos que son y que riñen con la moral y que afectaban los recursos del país, que hoy día le tiene al actual presidente como una deuda inmensa. Este accionar se repite en uno y otro mail. Favores de un jugador del MLE que quiere que le traigan un carro liberado de impuestos. O sea, iban desde todos pedían favores, digamos, sí, todos los sectores. Pero sabían que tenían un buen ambiente, digamos, porque eran parte de un tinglado de favores entre amigos. Claro, el resto del país nos debatíamos en juicios, en sabatinas, en propaganda. Había angustia en los medios, había angustia en los líderes populares o gremiales. No se olvide que en esos años es cuando se comienza a destruir a familias a través de la verborrea de Correa todos los días sábados. Y esto, mientras esto pasaba acá, por acá abajo se negociaba todo lo que había en el país. Luis, yo le he escuchado a usted decir que es un perseguido o fue un perseguido del correísmo. Me gustaría preguntarle en qué sentido y cómo fue esto. Siempre trato de omitir el tema personal mío para no contaminar. En términos generales le voy a comentar que yo tenía boleta de captura por terrorismo y sabotaje. Lo tuve durante varios años, pero en la sala o en las salas que mi juicio se pasó, nunca me nombraron jueces definitivos. Yo no pude ni siquiera sacar fotocopias. Pero un día se les durmió el diablo y sentenciaron como tenían que sentenciar. Me dejaron un hombre inocente de todas las acusaciones que me hicieron. Y cuando gané el proceso de mi inocencia en los juzgados penales o en las salas de lo penal, eso pasó al Tribunal Contencioso Administrativo para que se reparen mis daños. Para citarle al señor Yalc que termine este proceso siendo de sinvergüenzas, se demoran 3 años para citarle al doctor Yalc. Y el día que el funcionario reconoció la firma del Consejo de la Judicatura, a las 10 de la mañana, a las 11 me hicieron renunciar. Hay un CD que algún rato sacaré, pero no quiero contaminar con esto. Pero lo mío debe haber sido una de las cosas muy pequeñas en relación a los graves problemas de otras personas. Tener un juicio planteado hace 11 años, 9 años, y no calificarlo durante 9 años en el Tribunal Contencioso del Guayas, del caso de un notario público.
juicios de personas que fueron destituidas o evaluaciones montadas donde a una persona, y están ahí en los medios también, que se dice que hay que revisar el comportamiento de una funcionaria de nombre Margarita, porque a ella se le acusó cuando ella no estaba en esas funciones. O sea, le montaron el proceso para sacarle del cargo y le terminaron sacando del cargo. Claro, totalmente era terrible cómo se manejaba, pero más yo iba por el lado de que usted actuó este caso con el correísmo, dijo, este caso de juicios que fue demoroso en su caso. ¿Por qué ahora atender o defender más bien a alguien que estaba metida en el correísmo y más allá de que sea una secretaria estuvo metida en toda esta estructura que funcionó para controlar y presionar tanto a la justicia, casos de corrupción? Bajo condiciones claras, el profesional puede moverse en forma ética. Si usted habla con su cliente, sea quien sea, y el cliente es honrado, es honesto con usted como abogado, y le da y le aporta todo lo que puede aportar, es mi responsabilidad como abogado, sabiendo lo que ahí existe, el haber tomado un caso como estos. Correísta o no correísta, para mí la persona que pide mis servicios como profesional, y yo tengo la obligación de hacerlo. Yo no tengo por qué escoger a quién defiendo y a quién no defiendo. En este tipo de casos, si fuese un caso de narcotráfico, de violación, ese tipo de delitos que lastimosamente dentro de mi conciencia y mis valores no van, obviamente yo me retengo, a menos que en la confianza del cliente mío me diga la verdad y yo sienta que esa verdad es auténtica, que él no es culpable, igual lo defendería. Perfecto, ahora para finalizar hemos hablado de todo este accionar, como usted ha comentado, que se venía en el correísmo de un manejo sobre todo específicamente en la función judicial. Esto nos hace pensar a todos y decir, ¿realmente ese aparato de control de la justicia quedó en el correísmo o tenemos actualmente, hemos heredado ese aparataje ahora en la actualidad? No está actualmente, está en todas las provincias, las mecánicas y las formas siguen intactas, hay el reparto de delegados distritales, hay el reparto de los departamentos en Quito, cada vocal quiere coger 3, 4 departamentos, algunos se pelean por gestión procesal, por ejemplo, no sé por qué, otros por la parte disciplinaria, otros se frotan las manos porque a decir de ellos quieren evaluar a los notarios. Evaluar a los notarios, yo soy abogado y fui servidor judicial. ¿Qué evalúan a los notarios? La parte económica, el sistema arroja todo cada día, eso ya está evaluado. Las escrituras van a evaluar. ¿Qué? ¿Una escritura de compraventa de casa van a evaluar? ¿O si llegó el notario a las 8 o a las 9, qué van a evaluar? Eso es plata, perdónenme que le diga, eso es picardía. Esa evaluación que pretenden hacer es picardía, es porque quieren poner precio a las notarías y el país no les va a permitir. Hoy ya no es Correa, hoy ya no hay cómo ser pícaros. Y vamos a denunciar con la misma claridad meridiana que hemos hecho hoy día, el de entregar a los medios de comunicación toda la información, porque esto no es un tema de patrimonio de un medio, de otro medio, de un periodista, de otro periodista. Esto es un patrimonio de la Fiscalía General de la Nación, de que es nuestra institución, y a través de ella a todos los medios de comunicación a que sean un puente con la sociedad. Esto es lo que nos hemos olvidado de hacer. Y por ahí en las vocalías del Consejo de la Judicatura vamos a demostrar que hay una persona que ordenó el cierre de Teleamazonas, por ejemplo, y cuya mujer trabajaba como trabajadora de imagen de Gustavo Yal, y después era contratista de Gustavo Yal en los eventos de Yal. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es que Yal se entera rápidamente las cosas que se tratan en el Consejo de la Judicatura con toda esta estructura. Ya, yo me comprometo con la apuesta de entregarle los nombres de las personas que trabajando con Yal en sitios neurálgicos de información siguen ahí. O les tapiñaron, como usted utiliza el término, en diferentes lugares de la función judicial de Quito. Como usted ha dicho, esa estructura sigue viva y estaremos atentos con su denuncia y le tomamos la palabra para saber quiénes son los yalcistas o correístas que siguen por ahí operando en la justicia. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente es importante tratar estos temas porque no estamos hablando solo de un caso Sobornos 2012-2016 en los que se hace referencia a dinero captado por el correísmo para sus campañas. Estamos hablando de algo mucho más grande que también habla de un control sobre la justicia, un control administrativo, un control del control, incluso hablando de la Contraloría, quien es la
entidad que debe controlar a todas las funciones del Estado y que todos salgan los procesos transparentes. Eso ha sido todo, amigos. Terminamos con esta entrevista y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Chao.